Hola, buenos días. Hoy vamos a continuar la clase de teoría de la información. Eh, Hoy vamos a ver una nueva metodología para el desarrollo de sistemas. Les voy a compartir la presentación. Está lista. Bien, vamos a proyectarla. La metodología MEXI. Esta es una metodología realizada por un ingeniero en sistemas egresado de la ULA. Se llama MEXI. Bueno, el ingeniero se llama Jonas Montilva. Esta metodología MEXI una metodología estructurada para el desarrollo de sistemas, en donde, como las demás metodologías, tienen una serie de pasos o fases para poder analizar, diseñar y desarrollar el sistema de información de manera correcta. Entonces, esta metodología, como le dije, es estructurada para el desarrollo de sistemas de información y tiene unas fases muy particulares donde tenemos tenemos que primero analizar la situación actual, luego diseñar, desarrollar y hacer unas pruebas o el control de los programas o el programa que se está desarrollando. Si vemos aquí las fases de Nexi, tenemos como una fase principal la definición del proyecto. Pero la definición del proyecto en este caso está compuesto de varias etapas. Es decir, que dentro de esta fase hay varias etapas más. En este caso podemos ver un estudio preliminar del proyecto, que, que es cuando el cliente o el usuario final te solicita que realices el desarrollo del sistema. Pues tú tienes que investigar todo el ámbito en donde se va a desarrollar el sistema o donde va a funcionar. Tenemos que ver cuáles son los usuarios, qué tipo de usuarios, eh, en dónde va a estar alojado el sistema, si existe ya un sistema, eh, pues ahí sí tenemos que analizar la siguiente fase o el siguiente paso, que es el estudio de factibilidad. Pues si existe ya un sistema de información, eh, tenemos que ver cuán factible es desarrollar un nuevo sistema y por qué pudieran estar las fallas inmersos en él. Entonces, nosotros tenemos que hacer una factibilidad técnica, una factibilidad económica, una factibilidad operativa y una factibilidad psicosocial. Estas cuatro factibilidades son muy importantes definirlas para nosotros dar una buena definición del proyecto. Es decir, nosotros tenemos que ver en cada una de esas factibilidades cuáles son los pros y los contras para poder eh, enmarcar bien el proyecto. Entonces, hablando de esta enmarcación, tenemos que hacer una planificación del proyecto. Normalmente, a la hora de planificar un proyecto, se utilizan, eh, se utilizan diagramas de Gantt, donde nosotros podemos verificar cada una de las actividades que nosotros necesitamos realizar para ejecutar el proyecto, desde su fase de análisis hasta su fase de implantación y prueba. Entonces, esta planificación tiene que estar contemplada con fecha, con recursos, fecha de inicio y fecha de fin. Los recursos pueden ser los materiales o los lenguajes o programas que se van a utilizar, eh, el hardware, el software, las personas que van a estar en cada una de las partes del proyecto, desde la fase de análisis, como les dije, hasta la implantación y prueba. Una segunda fase, nosotros tenemos un análisis del contexto. Este análisis del contexto está compuesto de dos subfases, donde tenemos que hacer un análisis documental. Este va de la mano con todos los documentos
que se utilizan para registrar información en cualquier ámbito del sistema. Recuerden que si nosotros hablamos de un sistema de almacén, normalmente hay una persona que está con una lista de análisis de checklists donde está verificando todos los materiales que están ingresando al almacén y todos los materiales que salen del almacén, aunado con la información pertinente de quién está ingresando esos materiales o equipos, y la salida de esa información, quiénes está dándole salida a esos materiales de equipo. Entonces, de esa forma se lleva un control, en ese ejemplo de un almacén, y pues la disposición que tiene dentro del almacén adicional a esto. Es decir, no solo controlamos la entrada y la salida, sino el orden que debe tener dentro del almacén. Entonces, todos estos documentos, basados en ese ejemplo, tenemos que revisarlos para poder entender el funcionamiento exacto que debe tener ese sistema. Tenemos que ver todas las entradas, todas las salidas, las personas que intervienen en el proceso, y por eso viene el análisis del contexto. Nosotros no solo debemos ver el ámbito de lo que realiza la persona, sino que nosotros mismos, con nuestras técnicas de análisis, debemos realizar diagramas de contexto, diagramas de flujo, flujogramas, diagramas columnares, para verificar todos los ámbitos que puede tener el sistema en esta etapa de análisis del contexto. Si seguimos viendo nuestras etapas o fases, tenemos una fase 3 que es la definición de los requerimientos. Entonces, en esta definición de los requerimientos tenemos que una especificación de requerimientos de información, una especificación funcional del nuevo sistema y una especificación de restricciones y atributos. Todas estas las menciono al mismo tiempo porque una van de la mano con la otra. En estas, si nosotros vemos esa especificación de los requerimientos de información, son todos los datos que nosotros tenemos que ver que se van a ingresar, los datos que tenemos que darle salida, una vez que hayamos procesado cierta información o ciertos datos para obtener esa información mediante reportes, mediante consultas, gráficos. Y la especificación funcional del nuevo sistema, pues si ya existía un sistema donde quizás estaba obsoleto o desfasado, debe haber una especificación funcional de nuevas características que debe poseer el sistema. Nosotros no podemos desarrollar, a pesar de que vayamos a desarrollar en una herramienta de programación nueva que esté a la vanguardia, no podemos dejar el sistema de información con la misma información que mostraba el sistema anterior. Tenemos que mostrar cosas nuevas, tenemos que brindar nueva información. En la última especificación son las restricciones y los atributos, pues aquí nosotros tenemos que darle cabida a lo que es la seguridad del sistema, brindar nuevos elementos de control para no solo al momento de loguearse o de iniciar sesión en el sistema, sino que debemos ver eh, los ámbitos que debe tener cada usuario o los permisos que debe tener cada usuario dentro del sistema, es decir, las opciones que puede manejar un usuario dependiendo de su nivel, no el nivel de conocimiento, sino el nivel de acceso que debe tener. Si nosotros, imagínense ustedes que tengamos un sistema de información ya culminado, eh, si tenemos en un sistema de ventas, el vendedor, es decir, la persona que está en caja facturando, no podemos darle un permiso para eliminar productos, para ver reportes de diferentes índoles, sino que simplemente tenga su proceso de facturación. Por eso siempre hay usuarios supervisores, usuarios administradores, donde le dan pie a que estos que acabo de mencionar tengan un poquito más de privilegios y puedan hacer otras opciones dentro del sistema. Entonces, esas restricciones nosotros tenemos que estar claros y definirlas con la persona que está a cargo del sistema de información. Incluso nosotros podemos darle opciones suministrando la información para que él tome esa decisión.
Si vemos en esta otra etapa, la fase 4, que es el diseño preliminar, nosotros tenemos tres opciones donde vemos una definición de prototipo, un refinamiento del prototipo y la selección de prototipo. Esto va de la mano con lo que son las herramientas de diseño que nosotros podemos utilizar, inclusive una herramienta de programación que te permita diseñar las pantallas que debe tener el sistema de información con todos sus atributos, los colores, los botones, los menús, eh, dónde deben aparecer la información, cómo se va a mostrar la información, de manera de que el cliente o el usuario final pueda tomar en cuenta ese prototipo que se diseñó y pueda decir si está de acuerdo o no, y si no está de acuerdo, indicar exactamente qué le hace falta según su punto de vista para que nosotros dentro de nuestro análisis como ingenieros en informática, ingenieros en sistemas, podamos brindarle una herramienta adecuada a los requerimientos que él eh, necesita. Entonces, obviamente, él puede solicitar muchas cosas, nosotros tenemos que ver si esos requerimientos son oportunos o si podemos brindarle esos requerimientos un poquito más avanzados, de manera de que el cliente se sienta a gusto y que además la herramienta eh, cumpla con todos los estándares a nivel mundial de un diseño de sistema. Entonces, definimos esos prototipos, el cliente lo revisa, viene la fase de refinamiento del sistema para que entre el cliente y el programador puedan estar eh, llegando al punto ideal de lo que es el prototipo y después, bueno, si tenemos varios prototipos, escogemos el más idóneo para poder establecerlo y de allí pasar a la siguiente fase. En esta fase, en la fase número 5 es el diseño detallado. Si se dan cuenta, existe el diseño de las entradas y las salidas, el diseño de datos, el diseño de programas y procedimientos, ensamblaje del paquete de diseño y la planificación de pruebas. Eh, esta fase de diseño es un poquito más allá del prototipo porque ya estamos definiendo exactamente cómo van a ser a las entradas y las salidas, cómo se van a manejar los datos en base a alguna restricción eh, o validación, el diseño de los programas y procedimientos, es decir, que ya estamos diseñando cómo va a funcionar cada parte o cada módulo del sistema. Después de que hayamos diseñado cada parte o módulo del sistema, pues tenemos que ensamblarlo en un solo paquete y planificación de pruebas, pues cómo se va a probar el programa una vez que esté culminado. Pero vean que este es como una fase donde nosotros estamos diseñando el sistema y una vez estamos planificando cómo lo vamos a probar, con qué tipo de datos, qué personas lo pueden probar, para que todo quede acorde a los requerimientos planteados en su fase de análisis. Si nosotros vemos, en la fase 6 tenemos la construcción del sistema. Pues esta construcción del sistema tiene a su vez, esta fase tiene subfases, como las ven allí, son 6 fases adicionales, donde tenemos una creación de librerías de los programas. Recuerden que nosotros creamos bibliotecas o librerías dentro del programa para poder estandarizarlo. Diseñamos y construimos las pruebas, codificamos el programa, creamos la base de datos, elaboramos una documentación asociada a lo que es el sistema en cada una de las pantallas y cada una de las tablas que utilizará el sistema en su base de datos. Esas unidades tenemos que hacerles pruebas, todos los módulos o unidades que tiene nuestro programa, nuestro sistema, hay que hacerle pruebas y pruebas de rigor. Es decir, pruebas no solo en ambiente de desarrollo, sino pruebas en ambiente de calidad y pruebas en ambientes de producción. Es decir, con muchos más datos, con personas que realmente van a utilizar el sistema y que de repente no están aún preparadas para utilizarlo, pero de esa forma podemos validar si las restricciones están bien hechas o si
el programa todavía le falta alguna modificación. Entonces, todas estas fases nosotros tenemos que tomarlas en cuenta para poder construir el sistema de información, es decir, para poder desarrollarlo de forma oportuna. Si nosotros vemos aquí en la fase 7, existe un control de programa, donde primero tenemos la preparación de la implementación y la prueba del sistema de información. Pues este control de los programas nosotros estamos como preparándolo para los ambientes que les mencioné anteriormente. Ya nosotros tenemos previsto el ambiente de desarrollo y el ambiente de calidad, donde personas asociadas al sistema van a hacer pruebas, como les dije, de rigor. Y en esta implementación, nosotros validamos que el hardware esté funcionando de forma correcta, el sistema operativo esté actualizado y las herramientas de verificación de datos y de virus estén amoldadas a lo que es el uso del sistema de información para que no existan contrariedades y fallas en el momento de que se va a implantar. Por eso hay una prueba del sistema de información en cada una de estas etapas, donde nosotros tenemos que tener claro toda esa parte o factibilidad que vimos en la primera fase de esta metodología. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo esto. No es solo la programación y instalárselo al cliente en su servidor o en la computadora o si va a estar en la nube, en un sistema web, en una aplicación Android, etcétera. Nosotros tenemos que hacer las pruebas de rigor en todos los ambientes. Prueba y desarrollo, calidad y producción, además de lo que les mencioné del hardware. Tenemos que ver si el hardware, no solo la computadora del servidor, sino el sistema de red o la comunicación que va a tener con las demás estaciones y el sistema operativo que esté y programas que estén instalados allí no generen ninguna contrariedad al momento de utilizar el sistema de información que se acaba de implementar. Entonces, estas fases nosotros tenemos que tenerlas en cuenta cuando vamos a desarrollar un sistema de información. Si vemos esta metodología de Nexi, está muy completa. Existen muchas fases donde nosotros tenemos además subfases que te ayudan a validar cada una de las etapas que nosotros debemos utilizar para desarrollar e implantar o implementar un sistema de información. Si vemos aquí, tenemos una prueba de aceptación, donde esta prueba tiene un adiestramiento a los usuarios, una prueba de aceptación y una conversión del sistema. El adiestramiento a los usuarios es muy importante porque recuerden que los usuarios, cuando hicimos una factibilidad psicosocial, posiblemente se resistan al cambio, pero nosotros tenemos que adiestrarlos de manera continua y de manera oportuna para que ellos superen el miedo, superen el cambio que puede haber entre un sistema y otro. De repente no había un sistema anterior, sino que había un sistema manual. De igual forma, estaban acostumbrados a utilizar ese sistema, pero tenemos que hacerlos entender que este sistema va a ser más eficiente, más fácil de utilizar, va a tener menos tiempo de trabajo para realizar la funcionalidad dentro del sistema. Entonces, debemos adiestrarlos y hacerlos como entrar en razón de que el sistema va a ser mucho mejor que este sistema. Obviamente, este proceso no es muy rápido, tenemos que hacerlo poco a poco, por fase, ese adiestramiento. Tenemos que llegar a esa prueba de aceptación donde cada uno de los usuarios entiende cómo utilizar el sistema y reconoce que el sistema es mejor para su labor dentro de la empresa. Entonces ya tendríamos una conversión del sistema donde el sistema anterior quedó atrás y este nuevo sistema pues le brinda todas las herramientas para poder cumplir con sus labores y además de que va a ser un sistema eficaz y eficiente al momento de utilizarse. Todas entonces estas
fases que vimos, estas 8 fases de MEXI, si se dan cuenta, son muy importantes. Quizás para al momento de desarrollar el sistema puede ser que no sea una sola persona que haga todo esto, sino que existe un grupo o equipo de trabajo donde cada persona se radique en cada una de estas fases porque tiene su nivel de experiencia en cada una de estas. Unas personas pueden ser hábiles para el análisis, otras para determinar los requerimientos, otras para el diseño, otras para la programación, otras para hacer pruebas y otras para esta última fase, adiestrar a los usuarios de manera oportuna y eh, hacerlos entender de que este sistema eh, va a ser mucho mejor que el sistema anterior. Entonces, les recomiendo esta metodología realizada por un venezolano, Jonás Montillo, y al momento de desarrollar un sistema de información puedan tomarlo en cuenta para seguir estas fases y poder desarrollar un sistema de información eh, de calidad. Bien, si tienen alguna duda, alguna pregunta, recuerden escribirme por el foro o por el chat interno de la página Saya. En la próxima clase le pudiera aclarar esas dudas de manera puntual, con imágenes. Y si no, de igual forma se los escribo por el foro y por el chat para eh, que quede todo claro. Recuerden que ya está posteada la última evaluación del corte, que es un examen escrito. Cualquier duda, entonces recuerden escribir por los medios que ya les mencioné. Me despido, les voy a subir la clase a YouTube para dejarles el link y puedan ver todo inmediatamente.